Bienvenidos a su programa Verdad y Gracia, un programa que alumbrará sus vidas y traerá paz a sus corazones. Murió. Mi mente no puede entender cuán grande tu amor por mí es. Bienvenidos a su programa Verdad y Gracia. Les habla el pastor Germán Hurtado del Ministerio Internacional Casa de Jesucristo, en un programa más donde les estaremos llevando la palabra del Señor y estaremos hablando de las familias. Estaremos hablando en este programa sobre las familias, sobre la educación de los hijos, sobre el comportamiento del padre, el comportamiento de la madre, y trataremos algunos puntos que son bien importantes para que una familia cristiana pueda ser victoriosa, una familia cristiana pueda ser vencedora, una familia cristiana pueda vivir en completa unidad. Y vamos a ir directamente a la Biblia, a la palabra del Señor, donde nos dice así en Efesios capítulo 3, versículo 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Comienza este versículo hablándonos de que las familias tomamos un nombre que es el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y después en Efesios capítulo 2 versículo 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces el Señor nos está hablando acá que nosotros somos de la familia de Dios. Llevamos el nombre, el apellido, llevamos todo lo de Dios. Entonces hay dos tipos de familias que podemos ver en estos versículos, que es las familias del mundo, las familias que no son de Dios y las familias que son de Dios. Y aquí es donde está lo importante, ahí es donde está realmente lo importante. Los creyentes somos familia de Dios. Los que no son creyentes son familias del mundo. Son familias hechas, el Señor las hizo también, todo lo ha sido hecho por el Señor, pero son terrenales. Y nosotros, los hijos de Dios, somos espirituales. Entonces, nosotros, los hijos de Dios, no somos como las familias del mundo. Así que el mundo se rige bajo unos conceptos totalmente diferentes a los conceptos bíblicos. Y por eso es que existen tantos problemas, porque cuando la familia cristiana se rige por los conceptos del mundo, entonces hay una mezcla totalmente diferente y no nos deja crecer. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos unas reglas mucho más elevadas, mucho más altas, muy diferentes a las reglas en las que se manejan las familias del mundo. Así que hoy vamos a hablar de esas familias de Dios, no vamos a hablar de las familias del mundo, vamos a hablar de las familias de Dios. Entonces, cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, debemos de entender que inmediatamente comienza a formarse una familia y que esta familia comienza a ser totalmente independiente de la familia donde fueron criados. Y vamos a Efesios capítulo 5 versículo 31, dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Qué interesante este versículo. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cuando un hombre o una mujer se casan, automáticamente se tiene que cortar el cordón umbilical que lo ha atado por años a su mamá o a su papá. El matrimonio, los problemas que vienen en los matrimonios es cuando el hombre todavía depende de la mamá, todavía depende del papá, todavía se ha casado y está llamando a su papá, está llamando a su mamá: mami, mira, mi mujer me hizo esto, mamá, mira qué voy a hacer, con mi matrimonio. O sea, está pidiéndole auxilio a la mamá. O sea, no ha roto el cordón umbilical. Por eso la Biblia dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Lo mismo la mujer cuando ya se casó, ya le pertenece a ese hombre y ya tiene que romper toda, no digo comunicación de amistad y de amor, no, porque esto no se puede romper nunca, pero sí toda comunión personal con la familia. Y es bien importante que nosotros podamos entender esto,
porque esto es de Dios, esto no es del mundo. El mundo te dice, no, tú sigue con tu madre, sigue con tus hermanos, sigue con tu familia. No, en Cristo es diferente, en Dios es diferente. Por eso, esta palabra no puede ser aceptada por la gente del mundo, solamente puede ser aceptada por los hijos de Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su familia y se unirá a su mujer y serán los dos, ¿qué? Una sola carne. Entonces, la composición de una familia cristiana es, ya sabemos cómo es, ¿no? Padre, madre e hijos. Pero la composición de la familia del mundo, según ahora los nuevos conceptos, es totalmente diferente, porque para ellos una familia es dos personas que se unen y que pueden procrear o que pueden adoptar hijos, y ya para ellos es una familia, sea un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer, o sea, esos son conceptos humanos, conceptos del hombre, pero eso no es el concepto de Dios. El concepto de Dios es un hombre, una mujer y sus hijos. Tenemos que empezar nosotros a dilucidar a cada uno de los roles del matrimonio. Entonces tenemos que mirar cuál es el rol de la mujer, cuál es el rol del hombre y cuál es el rol de los hijos. Y también la educación que nosotros le tenemos que dar a nuestros hijos, porque ahí es donde viene también otro de los inconvenientes y problemas que vamos a ver en el futuro. Y vamos a ver ahora el primer rol que vamos a ver en la familia, lo vemos nosotros en el padre, ¿no? Pero voy a leer un versículo para que podamos ver primero todo lo que es en realidad, todo lo que es el rol del matrimonio, para después comenzar a hablar sobre el padre. Entonces, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 10, el Señor nos habla, dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, y reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. En estos dos versículos está diciendo que está diciendo el apóstol Pablo, lo manda el Señor, lo manda nuestro Señor Jesucristo, no soy yo, de que la mujer no se separe ni el hombre se separe. Estoy hablando a los cristianos, no estoy hablando a los que no son cristianos. O sea, si tu mujer estás pensando en separarte, en abandonar a tu esposo y tú eres una hija de Dios, tienes que pensarlo y dejarle todo el camino a Dios, que sea Dios el que te dé el visto bueno. Y lo mismo varón, si tú eres un hijo de Dios. Sigamos con el versículo 12, porque es bien importante. Dice, a los demás yo digo, no el Señor, o sea, a los que no son cristianos. Está dando el apóstol un consejo, ya no es de Dios. Dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz os llamó Dios. Cuando estamos hablando de esto, estos versículos son muy, muy importantes que los podamos entender como hijos de Dios. Si tu mujer estás casada con un hombre que no cree en Dios, pero este hombre es un buen hombre, es un hombre que lleva el dinero a la casa, es un hombre que es correcto con los hijos, es un hombre que no la maltrata, es un hombre que lleva un hogar bonito, pues no tiene necesidad de separarse. Déjalo. Si él no quiere ir a la iglesia, si él no quiere estar alabando a Dios, ese es un problema de él con Dios. Dios va a llamar a los predestinados, pero tus oraciones van a apoyar mucho a ese hombre, lo van a ayudar. No es que él vaya a ser salvo en su espíritu, sino que él va a tener la protección angelical que tú tienes. Lo mismo la mujer. Si el hombre es creyente y la mujer no es creyente, hombre, no te preocupes, tranquilo, sigue orando por tu esposa, sigue orando por ella. ¿Por qué? Porque las oraciones tuyas, la cobertura angelical que tú tienes, van a cubrirte a ti y van a cubrir tus hijos.
Por eso es que un creyente es tan importante, y en esto hemos visto nosotros unos ejemplos maravillosos. Mi esposa y yo somos consejeros de familia por muchos años, y una de las cosas que más hemos visto es cuando un inconverso, una persona no creyente, que no quiere creer en Dios, se separa de uno que sí cree en Dios, la vida se le va. En la mayoría de los casos vemos que la vida se le pone de cuadritos, como dicen los hermanos de México, se le pone la vida mal. ¿Por qué? Porque ya deja de tener la protección angelical que tiene la persona cuando está al lado de un cristiano. Y esto es muy importante que nosotros lo podamos entender y comprender. Ahora, si el marido o la mujer deciden separarse, bueno, sencillamente no te preocupes. ¿Por qué? Porque ya es algo que está establecido. Ok. Entonces ahora sí vamos a hablar del rol del padre, del hombre. Entonces el padre es la cabeza del hogar y como tal debe cumplir con ciertas leyes que Dios le ha entregado como hombre. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 11 versículo 3. Dice: pero esto quiero que sepáis, que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Cuando nosotros miramos estos versículos nos damos cuenta que el corazón del hogar es la mujer, y la cabeza del hogar es el esposo, y la cabeza del matrimonio completo es Cristo. Cuando nosotros logramos entender esto, nos damos cuenta que la mujer es totalmente diferente al hombre. El concepto del hombre es totalmente diferente al concepto de la mujer. Para la mujer se guía más por los sentimientos, la mujer se guía más por el oído, y aquí es un buen consejo para los varones. La mujer, como es guiada más por los sentimientos y por el oído, lo que a una mujer le importa no es un macho, no es un hombre de esos que se crean muy valientes y muy fuertes, no, ella quiere un hombre que la ame, que la respete, y un hombre que la trate bien. Eso es lo que necesita una mujer. Por eso es un privilegio tan maravilloso cuando el hombre puede tratar bien a su mujer y puede hacer de su esposa alguien especial. Y en estos versículos el Señor, pues, la palabra compara al hombre igual que a Cristo, ¿sí? Miremos cómo lo compara. Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. En este versículo podemos ver que la palabra es amor. Amar a la esposa, sacrificarse por ella, defenderla en todo momento, no permitir que nadie la destruya. El mayor sacrificio que puede hacer un hombre por su esposa es sacrificarse en amor por ella. Igual que lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Cristo no importó que la iglesia le estuviera diciendo crucifícale, crucifícale. Él fue a la cruz del Calvario para santificar a la iglesia, que somos su esposa. Así también el esposo debe de luchar por su esposa todo el tiempo, debe amarla, debe ayudarla, no debe dejar que nadie hable mal de ella. Hay hombres que permiten que sus hermanos hablen mal de su esposa, permiten que su mamá hable mal de su esposa, permiten que los amigos hablen mal de su esposa. Y eso no puede ser así, porque cuando tú te unes cuando dos personas se unen, son una sola carne. Entonces, si mi madre va a hablar mal de mi esposa, está hablando mal de mí, porque yo soy una carne con ella.
somos una misma carne. Si alguien viene a hablar mal de mi esposa, está hablando mal de mí. Y ahí es donde uno como hombre, como varón, tiene que respaldar a su esposa, tiene que apoyarla, no hablar mal de ella delante de la familia, delante de la gente. Todos los problemas que usted tenga debe de resolverlos delante de Dios y con su esposa, en su hogar, en su matrimonio. Pero desafortunadamente, como esto no nos lo enseñaron, como no se enseñó, entonces muchos hombres recurren a hablar con su mamá, hablar con la mamá y a decirle, mira, es que mi mujer es esto, mi mujer es lo otro. Obviamente, la señora no entiende nada de lo que está pasando en la intimidad. Ella lo que ve es lo que está viendo exteriormente, y obviamente que lo que está viendo exteriormente pues no es lo que ella desea para su hijo. Entonces ella va a atacar a su hijo, es lo mismo los hermanos y las otras personas. Pero si nosotros somos sensatos en Cristo Jesús, nosotros nunca vamos a permitir que nadie hable mal de nuestra esposa, no vamos a permitir nada que sea malo para ella, sino al contrario, vamos a apoyarla, fortalecerla, pero haciéndonos respetar dentro de nuestro matrimonio. Ok, vamos a ver algunos puntos que el hombre debe ser. El hombre debe ser proveedor. El hombre que provee es aquel que provee alimento a su casa, tanto espiritual como material. Y vamos a ir directamente a 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 4, donde dice así: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Un hombre que no provea el beneficio, no provea de dinero su hogar, su familia, donde sus hijos están pasando necesidades, donde su esposa está pasando necesidades, y se llame cristiano, dice la palabra de Dios que es peor que un incrédulo. Imagínense, si un incrédulo no es agradable delante de Dios, imagínense un hombre que no vea por su familia, que no cuide a su familia. Pero ser proveedor no solamente de dinero, también proveedor espiritual. El hombre proveedor espiritual ora por sus hijos, ora por su esposa, leen la palabra de Dios, van a la iglesia, son una unidad perfecta en Cristo Jesús, llevan una vida totalmente agradable al Señor. Y el hombre es aquel que cría a sus hijos en obediencia bajo la palabra de Dios. Y es tan importante que el hombre pueda entender esto. Efesios capítulo 6 versículo 3 dice: y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Porque amonestación del Señor está hablando de que todo lo que tú hagas lo tienes que hacer de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que el Señor nos envía. Cómo debemos de nosotros amonestar a nuestros hijos, disciplinarlos. El hombre también el padre también tiene que ser un hombre que da ejemplo de amor delante de sus hijos y de su esposa. Amor de Dios delante de sus hijos y de su esposa. Tito capítulo 2 versículo 7 dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Un hombre que ama su hogar es un hombre que da testimonio delante del mundo. Es un hombre correcto, no es un borracho, no es un hombre que ame el juego, no es un hombre que ame los vicios, no es un hombre que esté amando, esté saliendo con sus amigos todo el tiempo. No, es un hombre que le da ejemplo a sus hijos de amor. Está siempre con su hogar, está siempre con su esposa, está siempre con sus hijos, está siempre llevando la palabra de Dios. Es un hombre que nadie, dice acá, qué tremendo esta palabra, dice, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario no se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Está hablando del adversario del mundo, no estamos hablando aquí de diablos ni demonios ni nada, estamos hablando del adversario, de aquellos que te tienen envidia, aquellos que han hablado mal de ti, porque cuando tú tienes un buen hogar, un hogar hermoso, la gente se está fijando en eso, y esa gente hablan mal de ti y quieren que tú no tengas un buen matrimonio. Pero ¿cómo lo avergonzamos? Haciendo buenas cosas y teniendo un hogar bien lindo. El hombre es aquel que respeta a su esposa. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente,
dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El padre de familia debe ser ¿qué? Una persona que ame a su esposa, que no sea áspero con ella, que haya diálogo en la casa, que cuando vayan a arreglar un problema, cualquier situación de los hijos, se siente con su esposa, hable con ella y comiencen y la respete en todo. ¿Por qué? Porque si no lo haces, tus oraciones no van a llegar ni al techo de la casa. Ahí se van a quedar las oraciones. Ok, el varón es aquel que ama a su mujer como a su mismo cuerpo. Efesios capítulo 5, versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Yo no creo que un hombre que realmente se ame vaya a odiar sus manos, o vaya a odiar su cara, o vaya a odiar sus pies, sino que la cuidas. Si tu mano está sucia, por decir algo, se ensucian con el barro, tú no vas a agarrar un cuchillo y a cortarte la mano, sino que con la otra mano va y la lava, la limpia y la seca y la pone bien bonita. Así tiene que ser nuestra esposa, así tiene que ser el hombre con la esposa. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que tenemos que vivir sabiamente y que tenemos que cuidarla como a nuestro mismo cuerpo. O sea, que si su esposa por algún motivo es mal geniada, es, no sé, grosera, lo que sea, tú con la palabra de Dios debes de limpiarla, purificarla, orar por ella en todo tiempo, hasta que ella corrija todos sus errores. También debe ser un hombre de oración. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. El verdadero hijo de Dios está orando todo el tiempo, está orando por sus hijos, está orando por su esposa. Es un hombre que va a la iglesia, es un hombre que ama al Señor, un hombre que todo el tiempo está levantando esas manos santas, alabando y glorificando a Dios en todo tiempo. Así que cuando nosotros comenzamos a ver la historia, todo lo que dice la Biblia sobre el hombre, nos damos cuenta cómo el hombre tiene que tratar a su familia, tiene que tratar bien a su hogar, tiene que ser un hombre responsable, tiene que ser un hombre de acuerdo a la palabra de Dios. Un verdadero padre de familia, un verdadero hijo de Dios, es un hombre que es ejemplo para la sociedad, es ejemplo para las personas que lo rodean, es ejemplo para todas las cosas que están cerca de él. Él es un ejemplo. Es un hombre que su familia no deja que aguante hambre. No por nada del mundo. El hombre va a trabajar, va a luchar por su familia. Es un hombre que disciplina a sus hijos con amor. Es un hombre que está enterado todo el tiempo de lo que está sucediendo en su casa, en su hogar. Es un hombre que está llevando siempre el consejo a su familia. El diálogo es tan importante, varón. Es tan importante que cuando tú tengas problemas con tu esposa o cuando tengan que hablar de los hijos, ustedes se sienten y que tengan un diálogo, que comiencen a hablar, que comiencen a escudriñar cada cosa que le sucede a los hijos. No desautorice nunca a tu esposa cuando ella regaña a los hijos, pero tampoco la mujer debe desautorizar al esposo. Debe de haber una unidad perfecta entre los dos para la educación de los hijos. Cuando hay un problema en la familia, los dos tienen que reunirse y primero solucionar el problema. Ahora vamos a la parte económica. ¿Por qué? Porque también hay muchos varones que el dinero es de ellos, se vuelven tacaños. Ellos creen que el dinero solamente es de ellos. No. Cuando tú te casaste, tú hiciste un juramento delante del Señor de que tú cuidarías a esa mujer. El dinero que tú te ganas le pertenece también a tu esposa. Y el de ella también le pertenece al esposo. Por eso deben de tener una sola chequera, una sola cuenta, donde los dos depositan lo que se ganan y los dos se reúnen, los dos hacen un presupuesto de la familia, los dos hacen un presupuesto de los gastos.
se ayudan mutuamente. Si hay que ayudar a algún familiar, los dos hablan y dicen, tenemos que ayudar a nuestro hermano, a nuestro padre, a nuestra madre, nos sobró tanto, vamos a ir a hacer un viaje, vamos a ir a unas vacaciones, le tenemos que dar esto a nuestros hijos. O sea, hay una comunicación diaria. Así que, bendecidos del Señor, es tan importante la unidad en el matrimonio. Yo sé que hay mucho de lo que tenemos que hablar sobre el matrimonio, pero por radio es muy difícil, así que hoy yo les dejo, nosotros en Casa de Jesucristo, aparte de ser una iglesia que estamos llevando el Evangelio del Señor, también tenemos el ministerio de la consejería familiar, tratando siempre por todos los medios de que hayan matrimonios fuertes, unidos en Cristo Jesús. Así que les voy a dar los números de teléfono, las direcciones de la iglesia Casa de Jesucristo. Y si tienes alguna pregunta, si necesitas alguna ayuda, con mucho gusto cuenten con nosotros en lo que nosotros podamos hacer. Dios nos ha enviado a esta tierra, ¿para qué? Para que prediquemos este evangelio de la gracia y para que podamos también dar un consejo, una ayuda, lo que más podamos, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo está con todos ustedes, con nosotros, que la cobertura angelical nos cubre a todos. Así que en Hayward estamos ubicados en el 28605 de la Rush Road, 28605 Rush Road, 94544. El teléfono de Hayward es 510-565-5410. Lo repito, 510-565-5410. Y tenemos servicio los días domingos a las 4:30 de la tarde y el día viernes a las 7:30 de la noche. Así que el domingo a las 4:30, hoy domingo, los esperamos en Casa de Jesucristo, acá en la ciudad de Hayward. Y en Sacramento tenemos hoy el servicio a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en el 7710 de la Stockton Boulevard. Y el teléfono de Sacramento es 916-375-9259. 916-375-9259. Y nos pueden ubicar también en la página web www.casadejesucristo.com. www.casadejesucristo.com. Y cualquier pregunta nos pueden llamar 510-565-5410. Así que declaramos familias bendecidas. La próxima semana estaremos hablando sobre el rol de la mujer y después estaremos hablando sobre la educación de los hijos. Así que los dejo hasta la próxima semana en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y los declaro bendecidos con toda bendición. Amén, amén, amén. Familia mía, cuánto te amo. Quiero que escuches todas las cosas que te diré. Como quisiera que me entendieras cuando te hablo del plan divino de mi Señor. Sé cuánto sufres, pero no quieres dejar todo eso que te hace daño